Muy buenos días, apreciados senadores, diputados, señores directores y colaboradores de las diferentes comisiones de cuenta y control y otras oficinas del Congreso de la Nación Paraguaya, señores directores generales y funcionarios de la Contraloría General de la República. Vamos a proseguir con la jornada de trabajo fijada para la fecha y en ese sentido, conforme el reglamento que hemos aprobado, me permito en primer lugar dar cumplimiento al protocolo establecido en el mismo, pidiendo al director de la Comisión de Cuentas y Control del Senado de lectura al orden del día de la fecha, de manera tal a que posteriormente utilicemos ese día como punto a ser discutidos. Quiero informar que esta sesión está siendo transmitida en directo por Telecámara para que la gente pueda apreciar el tenor de la discusión. Como saben ustedes, para la fecha hemos invitado al expresidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Vicente Bataglia. También hemos invitado invitación del Contralor, quien se ejecutó justamente con un evento en este momento aquí en sede del Congreso de la Nación con autoridades de control de otros países. Así que en ese sentido dispensamos su presencia, ¿verdad? Y un aspecto a destacar es que solicitamos que en la medida que vayamos haciendo uso de palabra, solicitemos el micrófono porque el directo está siendo transmitido por Telecámara en este momento, de manera tal que ellos puedan captar no solamente la imagen, sino que la voz de lo que se está comentando. Así que solicito que un técnico se encargue de circularizar los micrófonos disponibles en sala. Señor director, doctor Orlando Duarte, queda usted con su palabra para dar lectura al temario propuesto para la fecha. Gracias. Muy bien. Perdón, Orlando. Creo que no he presentado al presidente de la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados, el doctor Celín, un doctor, que es para nosotros un honor recibirlo. ¿Qué tal? Gracias por su presencia. Vale. Muy bien, señor presidente. El orden del día corresponde a la reunión ordinaria número 2, realizada en la fecha. Los puntos a ser tratados corresponden al primero, que es la invitación al expresidente del Instituto de Previsión Social, doctor Vicente Mario Bataglia Araujo, a fin de revisar los alcances que corresponden al IPS en el informe remitido por la Contraloría General de la República. El segundo punto corresponde a la presentación del avance de trabajos realizados sobre reportes de hechos punibles e informe y dictamen remitido por la Contraloría General de la República a partir de resoluciones establecidas en la primera reunión de esta comisión bicameral. Y en el tercer punto se encuentra abierto para la propuesta de la metodología en puntos varios. Señor presidente, ese es el orden del día establecido. Muchas gracias, doctor Orlando Duarte. Si hay gente de prensa, puede pasar a sala de manera directa. Por favor, los compañeros le ayuden a ubicarse. Solamente le vamos a pedir que nos escuchen, que ahí se desarrolla la sesión. A consideración de los miembros, el orden del día propuesto para la fecha. Aprobado entonces. Iniciamos la sesión y en ese sentido solicito al director de la comisión también dar lectura a la nota recibida hace instantes, remitida por el doctor Vicente Bataglia, que hasta esta mañana no había confirmado su presencia, pero que cambió de criterio por lo que hemos observado en el desarrollo de la nota, y es importante que quienes estamos en sala podamos enterarnos del tenor de su nota. Doctor Duarte, por favor. Como no, presidente. Asunción 19 de octubre del 2023. Señor presidente de la Comisión Bicameral encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República sobre la liquidación del presupuesto general de la Nación del ejercicio fiscal 2022, senador nacional don Dionisio Osvaldo Amarilla Guirlán y señores miembros de la comisión presente. De mi mayor consideración, tengo bien dirigirme a usted y por su intermedio a la comisión que preside
en atención a su nota número 5 del 2023 de fecha 17 de octubre del año en curso, en la cual se puso una invitación a mi persona para una reunión informativa sobre la gestión en la presidencia del Instituto de Previsión Social. En ese sentido, me apresuro en señalar la imposibilidad de asistir a la invitación cursada, toda vez que me encuentro con el mismo debate, investigación y consideración ante el Ministerio Público, por lo que el ámbito natural de descargo y defensa ya debe ser la carpeta fiscal formada en investigación de los mismos hechos que se pretende debatir en esa oportunidad. Es de público conocimiento que el aludido informe de la Contraloría General de la República ha motivado el inicio de una investigación preliminar ante el Ministerio Público, por lo que a tenor de garantías judiciales mínimas que me asisten en aquel procedimiento, me veo compelido a tener que excusarme de concurrir a la invitación cursada por el señor senador y la comisión mencionada, máxime considerando los términos y alcances del precepto constitucional previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que constituye un deber y una garantía para toda aquella persona a quien se indica como autor o partícipe de un hecho con presunta relevancia penal. Si bien niego categórica y enfáticamente haber perpetrado conducta alguna que pudiera ser considerada como violatoria al orden jurídico penal positivo, no obstante ello, no puedo renunciar directa ni indirectamente a la potestad que tengo de no formular declaración alguna ante el órgano que sea respecto a estos sucesos que con total despropósito, de manera infundada e inmotivada, se pretende atribuirme y darle naturaleza de ser un hecho punible. Además, la invitación fue cursada a mi persona en forma exclusiva, sin la presencia y participación de mi abogado defensor, el doctor Jorge Arturo Daniel, quien me ha instruido a acogerme a la garantía constitucional ante indicada, más aún cuanto que ni siquiera cuento con los antecedentes necesarios, aunque sean en copias, y los elementos de convicción mínimos para poder debatir sobre los alcances del informe que se menciona en la nota de referencia, considerando que dichos antecedentes obran en sede del Ministerio Público y el Instituto de Previsión Social. En estas condiciones, sobre la base del artículo 17, numerales 1, 5, 7 y 18 de la Ley Fundamental de la República, le solicito encarecidamente quiera tener a bien dispensarme de concurrir a la convocatoria para el día de la fecha a las 10:30 horas ante la comisión de su presidencia, sobre la base de los argumentos antes mencionados. En la seguridad de que esa comisión y su presidente tendrán por suficientemente explicadas las razones fácticas y jurídicas que sustentan mis manifestaciones, habrán de dispensarme la asistencia a la invitación, y aprovecho esta para expresar mi mayor consideración y respeto al señor presidente y los demás integrantes de la comisión. Atentamente, doctor Vicente Mario Bataglia Araujo, y firma adjunta también del abogado Jorge Arturo Daniel Sabe. Señores miembros, señores directores de la Contraloría General de la República, apreciados directores de la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados y Senadores, ustedes han escuchado la nota remitida por uno de los sectores implicados. Entiendo yo que tanto los reportes de hechos punibles como los informes de auditoría, los descargos y otras documentaciones técnicas son de acceso libre, son de acceso público. Por ende, quiero manifestarles que pensábamos que era una oportunidad magnífica de contrastar algunas cuestiones que nosotros queríamos consultarle al presidente del IPS, sobre cuya gestión la Contraloría General de la República ha manifestado una opinión y ha ratificado en algunas cuestiones esas opiniones, y también para que el sujeto sindicado en la responsabilidad por parte de la Contraloría escuche de parte nuestra algunas observaciones que tenemos y que la vamos a formular a renglón seguido respecto al informe elaborado por la Contraloría. Arranco diciéndoles que no ponemos en tela de juicio bajo ningún sentido nuestro informe remitido al Congreso de la Nación. Sí tenemos algunas observaciones que nuestros técnicos ya le han manifestado
en la mesa de trabajo que vienen llevando adelante en vuestra sede, pero ahí es la que queremos en este momento, si algún miembro no quiere aludir a la nota recibida, empezar a trabajar conforme al temario que hemos aprobado en el orden del día. Entonces, arranco ofreciendo el uso de palabras, si alguno quiere aludir a la nota. Me parece que es muy importante sentar precedente que en esta comisión, desde el inicio dijimos lo siguiente: nada que esté en vuestro informe será guardado. Nada que esté en vuestro informe será guardado. Y tampoco nada se inventará de nuevo. Entonces, esa garantía queremos darle no solamente a las autoridades cuya gestión en materia de uso y aplicación de fondos tiene alguna u otra objeción por parte de la Contraloría General de la República, y también a la sociedad paraguaya, porque circulan muchas veces alusiones y alocuciones respecto a este tema, y nosotros estamos compelidos por mandato de la Constitución Nacional a elevar un informe tanto a Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores sobre lo que la Contraloría manifiesta respecto al análisis financiero, presupuestario, patrimonial, deuda externa y otras aristas contempladas en esos 10 tomos que nos entregaron. Si algún miembro quiere profundizar esto, se ofrece uso de palabra. Doctor Rubén Velázquez. Muchas gracias, presidente. Buen día para todos los colegas senadores, diputados presentes, los miembros de la Contraloría, y así también al equipo técnico de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y todos los presentes. El propósito de esta reunión no es convertirnos en un tribunal inquisidor. El objetivo es, dentro del marco de la objetividad, analizar convenientemente los informes proporcionados por la Contraloría por mandato constitucional. Creímos nosotros que esta era una oportunidad brillante, ya que estamos hoy con el propósito de llevar adelante la verificación del informe de la Contraloría respecto a la situación de IPS. Y sabemos lo importante que es para la sociedad paraguaya la situación de IPS, y también todo lo manifestado por los medios de comunicación como hechos relevantes que aparentemente nos llevan a supuestos hechos de comisión de hechos punibles. Por esa razón creímos conveniente invitar a que participe de esta mesa de trabajo a la principal persona involucrada en esta situación de IPS. Lastimosamente pierde una oportunidad brillante, porque aquí no le vamos a juzgar, al contrario, era una oportunidad brillante para que, y reitero, dentro de lo que es la objetividad y un trabajo imparcial, poder aclarar cualquier situación que muchas veces, como resultado del informe de la Contraloría, para nosotros pareciera ser una situación de relevancia. Y dentro de ese marco constitucional, también la sociedad, como los medios de comunicación, tienen que aclarar sus dudas. Y es una oportunidad brillante que va a tener para poder aclarar algunas dudas que pudiéramos tener en base al informe final de la Contraloría. Entonces lamento por excusarse, era una magnífica oportunidad, y que quede sentado el propósito de esta comisión bicameral, que no es lo que ya dije la semana pasada. Esto no es una cacería de brujas, lo que se busca aquí. Al contrario, lo que buscamos es, por mandato constitucional, hacer un trabajo que por primera vez se está haciendo en nuestro país. Que por primera vez el Parlamento Nacional está asumiendo ese rol constitucional de conformar una comisión bicameral que analice el estudio del informe de la Contraloría. Pero lo tenemos que hacer con seriedad y con responsabilidad, y sobre todo con imparcialidad y objetividad. Es eso lo que queremos hacer, y en eso reposó la invitación que hicimos. Y, en fin, no vino, pero nosotros tenemos que continuar con nuestro trabajo. Entonces, una vez más, también en nombre de esta comisión, agradecer a los integrantes de la Contraloría por una vez más acercarse y ayudarnos a llevar adelante esta mesa de trabajo, que es muy importante para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. ¿Algún otro miembro que no lo vieron? Bueno, buen día,
Buen día para todos. Y yo creo que sí, el informe de la Contraloría es revelador. Aquí, cuanto menos hubo una desprolijidad grave. Entonces, yo sí quiero que avancemos ya sobre esto, presidente, para aclarar todo lo necesario y tomemos acciones al respecto. Gracias. Muchas gracias, senador. Agradecemos la presencia del diputado Raúl Benítez y vamos a entrar en la parte emocional. Ya que una de las partes no está presente, no obstante, estamos obligados a desarrollar el temario. Quiero en ese sentido pedirle al doctor Rolando Duarte que por favor nos ilustre quiénes son los funcionarios de Contraloría presentes al efecto de empezar a desgranar esto que nosotros elaboramos como reporte, tomando como parámetro los 4 casos, los 4 reportes de hechos punibles ya en sede del Ministerio Público, que totalizan 17 observaciones, según hemos encontrado. Entonces, doctor, ¿cómo vamos a leer rápidamente la número? Como no, señor presidente, el señor Contralor General de la República, por nota 5394, dirigida a la Comisión Cameral, envía la nómina de funcionarios designados para participar de esta reunión. Son la doctora Gladys Fernández, el abogado Darío Ortega, la abogada Eva Jiménez, la abogada Elizabeth Benítez, la licenciada Teresa Torres, la licenciada Alba Sotelo, la licenciada María José Campos y el abogado Leandro Villalba Baruja, todos ellos directores generales y directores de la Contraloría General de la República. Muchas gracias, doctor. Los amigos de la Contraloría, entonces arrancamos con vosotros la consulta siguiente. Del reporte número 52, que es la que estamos siguiendo en pantalla y que para quienes quieran seguir, eso no se puede agrandar, es imposible que las letras sean un poco más grandes. Por favor. Nosotros hemos cotejado los hechos punibles manifestados por ustedes en el reporte 52 con el informe corto y los libros respectivos. En tal sentido, queremos que nos corrijan si estamos equivocados, porque es lo que vamos a informar al Congreso. No tuvimos dificultades en encontrar la observación número 3. Lo mismo ocurre con la observación número 4. Igual situación se da con la observación número 6. Pero a partir de las 7, la 9 y la 11, las 7 que guardan relación con que se han constatado vehículos del IPS que realizaron carga de combustible, donde existen impertinencias entre la carga, la distancia y los tiempos. Sobre el mismo o similar observación, que es el punto número 9 y el 11, detectamos que dichos reportes no aparecen en el libro largo, en el libro corto, pero sí forman parte del informe de auditoría. Entonces queremos saber cuál es el criterio para impregnar en los reportes que vienen al Congreso, verán los puntos, porque nos hace suficiente ruido esto. Ya de hecho, vuelvo a repetir lo que les había manifestado en la anterior ocasión. Interpretar el informe, de hecho, es complejo. Es un plazo perentorio que nos da la Constitución Nacional y la ley que reglamenta la Constitución. Vuestro trabajo duró cuanto menos un año y medio, y eso nosotros lo tenemos que digerir en 40 días. Y se nos complica la situación cuando esos hechos punibles que se llevan como reporte de Contraloría a la Fiscalía no aparecen en el informe. El Congreso que hoy se inaugura destaca la relación que existe entre el Poder Legislativo y el Congreso de la Nación en materia de control. La gente se pregunta, ¿quién controla la Contraloría?
Y el senador Rubén Velázquez nos acaba de decir que es la primera vez que probablemente se está profundizando el análisis de vuestros informes. Entonces nosotros detectamos esta situación y nos llama la atención. Es obligación de la presidencia entonces requerirle una explicación extendida, sólida, consistente y dentro de los puntos que posteriormente nosotros quedaremos a analizar en comisión. Inclusive hemos incluido la posibilidad de hacerlo por nota a la máxima autoridad institucional, porque nada de lo que ustedes tengan como hecho pasible de punibilidad tendría que no estar en el documento. No puede ser omitido bajo ningún sentido. No existe norma internacional de auditoría, ni mucho menos protocolo interno que pueda avalar ese tipo de situación. Para nosotros es una situación harto llamativa, hasta diría compleja, y que merece una explicación en público. Por eso agradecemos la presencia de Cámara y los medios de comunicación y ofrezco uso de palabra en ese sentido para la gente de Contraloría. No sé quién va a liderar la explicación. Gracias. Gracias, señor presidente, señores miembros de la comisión, señor presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, colegas de la Cámara de Diputados y Senadores. Realmente, en nombre de la Contraloría General de la República, agradecemos esta invitación porque es para nosotros una oportunidad que nos brinda esta comisión del Congreso de la Nación de visibilizar el trabajo que realizamos desde la Contraloría General. Puntualizando yendo ya al tema en cuestión, tanto con la observación 7, observación 9 y observación 11, que refiere justamente a que fueron reportados por la comisión de indicio hecho punible por la Contraloría General de la República. Quiero señalar que el informe y dictamen que presenta la Contraloría, los dictámenes de auditoría financiera que presenta la Contraloría, no solamente ante el Congreso, sino también a las entidades auditadas y ante el público en general, se elabora con base a normas internacionales de auditoría, debido a que no hay una norma nacional vigente en la República del Paraguay, a excepción del MAU, que nuevamente nos lleva a las normas internacionales de auditoría, ISAI por sus siglas en inglés, y al NADU, que es la norma de auditoría en vigencia en la República del Paraguay. No existe una norma nacional que nos limite, que nos dé un límite en cuanto a la cuantía que tenga que sustentar el dictamen de la Contraloría General. Entonces, cuando vamos a sustentar un dictamen, señor presidente, señores miembros, la Contraloría acude a una norma de rango superior, y esa norma de rango superior es la norma internacional de auditoría. Las auditorías determinan su materialidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? La cuantía desde donde el auditor va a tomar para sustentar su dictamen. No obstante, todas las observaciones, por más mínimas que sean, todas las observaciones, hasta inclusive las debilidades de control interno, están contenidas en el informe que se presenta al Congreso primero y a la entidad segundo de manera individual. Por ejemplo, en el del IPS, que fueron varios informes que emitió la Contraloría, se presentó en el informe final de la auditoría financiera absolutamente los puntos que ustedes refieren de ahí inclusive ustedes habrán, los colegas habrán extraído esa observación. Pero el informe y dictamen que presenta la Contraloría solamente refiere a aquellos que por su naturaleza y por su materialidad son de mayor complejidad. El IPS es una institución compleja. La norma refiere, permítanme, señor presidente, referirme a la norma porque es realmente el documento del cual partimos para emitir una opinión sobre el estado financiero.
El IPS es una institución compleja. A mí esa norma nos dice que podemos nosotros determinar la materialidad, ya sea con base al ingreso, ya sea con base al activo total, ya sea con base al patrimonio neto. Y ustedes comprenderán, sumas siderales representan estas partidas las cuales estoy señalando. Entonces, por cálculos técnicos que la misma norma refiere, cálculo que no es que inventa la Contraloría, sino que es universalmente aplicado en todo el mundo, hace que nosotros determinemos cuál va a ser la cuantía mínima que vamos a tener en cuenta para sustentar un dictamen. En el caso de IPS, la cuantía mínima determinada fue de 33.000 millones. Eso sale el cálculo, señor presidente. No obstante, creo que esta es una oportunidad y como responsable de la consolidación de este informe y dictamen, presidente, yo veo esto como realmente una brillante oportunidad. Quiero pedirle encarecidamente en nombre de mi institución que el Congreso de la Nación pueda ajustar en ese sentido en algún momento la ley 1535 y se determine en esa misma ley que la materialidad para sustentar el informe y dictamen de la Contraloría no tenga cuantía como límite. Eso a nosotros nos va a posibilitar el día de mañana, cuando seamos auditados por entes internacionales, justificar por qué montos que no es material está sustentando el dictamen de la Contraloría, porque es sabido dentro del marco jurídico que prevalecen las normas nacionales a las normas internacionales. Realmente esta importancia que hoy brinda el Congreso a través de la comisión que ustedes integran, realmente es una oportunidad única y es la oportunidad también que tengo desde mi rol de técnica de poder compartir a lo mejor sugerencias y poder compartir a lo mejor ideas con mis colegas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado. Esa es la razón por la cual, si ustedes se fijan tanto en la observación, todas las observaciones que están con el 9, el 11 y el 7 son cuantías mínimas que no alcanzan los 33.000 millones que fue el monto mínimo que se determinó ese cálculo. Ahora, eso no implica, vuelvo a señalarlo, eso no implica que esas observaciones estén contenidas realmente en el informe de auditoría financiera, porque sí están. Tampoco no implican que esas observaciones no sean reportadas como indicios de hechos unidos. Solamente no sustenta el dictamen, nada más que eso. Pero son hallazgos importantes, hallazgos que por su naturaleza y de acuerdo al criterio que aplicó el auditor, de acuerdo a las evidencias que tuvo en su momento el auditor, elementos suficientes como para definir si eventualmente eso podía ser una alerta de fraude. Y eso es lo que conjuntamente con nuestra Dirección de Asuntos Jurídicos se evaluó si esas observaciones, a pesar de que no sustentan el dictamen, podrían constituir hecho punible. Y por esta razón, entonces, esas observaciones fueron comunicadas al Ministerio Público. Es nuestra obligación hacer con ustedes el ejercicio de pertinencia respecto a la aplicación de esta norma. Y nosotros también tuvimos en cuenta el criterio de materialidad, más no nos cierra las aplicaciones de ley. Como ustedes sí reportan en el tomo 1, página 70, 705 millones de guaraníes vinculados a rendición de cuentas en el uso de combustible, inferior a los 83.000 millones que salió según nuestros cálculos. Reportan también un hecho de 947 millones también vinculado al uso de combustible, de 1.059 millones. Pero vamos al reporte número 53 de Contraloría y no consta
no consta o no hemos podido encontrar en el informe que viene al Congreso. De hecho, que en el informe de auditoría financiera van a estar esos reportes porque es el trabajo en campo que se hizo. Y para que la gente que nos está mirando entienda de lo que estamos hablando, por resolución, la Contraloría General de la República establece como programa de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal cuáles van a ser las instituciones a ser auditadas. Me parece un sinnúmero de instituciones. Van los auditores, hacen el trabajo en campo, emiten el informe, eso puede recibir descargo de parte de las instituciones y finalmente surge el informe final. En el reporte número 53, por ejemplo, aparece un hecho iniciado, voy a usar nuestra terminología, un hecho iniciado como posible comisión de punibilidad, y los montos crecen, ya no son de 27 millones a 10 y de 30 millones. Estamos hablando de 21 mil millones, de 10 mil millones, de 425 millones de dólares. La audiencia tiene que saber de que los hechos punibles iniciados en IPS totalizan, me corrigen si estoy equivocado, porque esto fue un cálculo que dice un poco de manera desprolija, 1.748.000 millones. O sea, estamos hablando de casi 250 millones de dólares que la auditoría practicada, tanto como fiscalización especial inmediata y auditoría financiera, lo detectó la Contraloría General de la República. En la causa, con el reporte número 54, aparecen de vuelta cifras siderales: 2.361 millones vinculados a la observación número 22 de la auditoría financiera de la Contraloría. Entonces, consideramos nosotros, en este primer ejercicio que estamos haciendo, que estos reportes de la auditoría financiera y la fiscalización especial inmediata tienen que formar parte del informe que ustedes elaboran, ¿es cierto? Conforme a las normas y protocolos tienen cierta discrecionalidad, pero no se puede omitir estos casos a nivel de la Contraloría. Tiene que formar parte del reporte y queremos respetuosamente que tomen nota de nuestras ocupaciones, porque son, digamos que, salvedades bastante llamativas. Imagínense de la responsabilidad que nos otorga a nosotros, nos consigna a nosotros como órgano político, ¿verdad? Que dentro del sinnúmero de actividades tenemos que interiorizarnos de entender lo que dice el informe. Y cuando por primera vez creo que estamos accediendo a los reportes de hechos punibles, porque siguen ausentes la mayoría de ellos en la página de la Contraloría General de la República, que tiene que ser un documento público, inclusive el trabajo que hace la Dirección de Asuntos Forenses tiene que de alguna manera ir generando reportes intermedios, pero, de fácil acceso para la ciudadanía. Imagínense lo que nos cuesta identificar estos casos. Ahí es donde nosotros debemos establecer para que la otra parte sobre la cual se sospecha que mal aplicó los fondos, mal gestionó los recursos, no cumplió con eficiencia la labor asignada, pero no pueda encontrar una arista, una tariel que finalmente lo termine eximiendo, ¿verdad?, de el pago del hecho punible que cometió. Entonces, queremos profundizar esta reflexión, doctora, porque esto hubiese sido probablemente un poco más enriquecedor si estaba la otra parte, porque teníamos también preguntas formuladas para el actor a quien queríamos interrogar algunas cuestiones. Entonces, trasladamos así con el tiempo que ustedes quieran para que informen de este tipo de situaciones que vimos analizando la primera institución que nos llevó a dividir tareas, a llevar esta mesa de trabajo adelante
y por sobre todas las cosas que generó mucho interés entre los miembros de la comisión. De vuelta ofrecemos uso de palabras no sin antes también ofrecer a los miembros de la comisión, que yo no soy presidente como jurídico, pero surgió de vuestras consultas este desarrollo de trabajo, y me gustaría que aprovechen este espacio para que ustedes transmitan esa consulta que a lo mejor la presidencia no la interpretó en su real dimensión. Doctor Velázquez. Gracias, presidente. Entendemos el plan de auditoría que ejecuta la Contraloría, entendemos las normas internacionales también aplicables respecto, que están sujetos siempre también a esos estándares internacionales. Pero así también existe hoy en día una realidad. Por eso también, en mi caso, valoro esta mesa de trabajo que estamos llevando a cabo, porque es algo inaudito básicamente para el Estado paraguayo. Evidentemente que podemos encontrar también falencias y creo que todo tiende a mejorar. Quiero nomás puntualizar, y creo que va a lo que justamente también preocupa a nuestro presidente, que también preocupa en realidad a nuestra comisión. Imagínense, estamos hablando, está observando aquí el numeral 54, donde hace mención a la observación 22, falta de gestión para la preparación y baja de bienes de uso que no estaban operativos debido a desperfectos técnicos cuyo valor de adquisición supera más de 2.000 millones de dólares. IPS, justamente, uno de los grandes reclamos de la ciudadanía es que muchas veces no funcionan los aparatos, los hospitales. Tienen desperfectos, entonces no acceden a una buena asistencia médica en la ciudad. Y en este punto en particular, veo conforme a la planilla que no consta dentro del informe entregado al Congreso Nacional. Y estas son situaciones que sería importante que podamos tener, porque efectivamente a nosotros también como Parlamento Nacional nos puede permitir generar política en materia de salud pública orientada a estas cuestiones, porque es una deuda del Estado justamente la salud. Por eso es importante, más allá de una cuestión técnica, es importante por una cuestión política y social y constitucional, que todos los hallazgos de la Contraloría también tengan el Senado, el Congreso Nacional en este caso, a fin de que nosotros también podamos tener mayor capacidad de análisis, de estudio, y en función a eso, también desde aquí, desde el Parlamento Nacional, podamos tener política pública en materia de salud, fundamentalmente. Esa es la razón por la cual hacemos esa sugerencia, en el sentido de que tengamos la totalidad de informes que sean entregados al Congreso, de todos los hallazgos, de todas las observaciones, de todas las auditorías practicadas por la Contraloría. Sí, en el mismo sentido, si podrían responder brevemente por qué no se incluye esto en el informe, ya que la comisión y principalmente el presidente estuvo trabajando en esto y observó que no estaba en el informe. No se podrían responder eso, por favor, y ya avanzamos, porque se nota que se hizo el trabajo bien, pero solamente que faltó incluir el informe. Bueno, nuevamente agradecemos todas las sugerencias. Hemos tomado nota desde la primera reunión, ya la semana pasada, especialmente cuando el presidente nos indicaba que el dictamen sobre cumplimiento de disposiciones legales eran genérico, no determinábamos en cada punto. Eso tomamos nota con los compañeros justamente para mejorar en la próxima presentación del informe de dictamen, porque en el informe individual está señalado cada una de esas disposiciones, pero ahora vamos a hacerlo puntualmente también en el informe de dictamen, en el ítem referido, con relación al tema que está señalando el señor senador. Eso está como incumplimiento de normas
dictamen por incumplimiento de disposiciones legales en el dictamen corto, refiere la responsabilidad que tiene el funcionario y que incumplió el manual de bienes patrimoniales, solamente que no está referido con montos, está de manera genérica, pero en el informe de la auditoría sí está puntualmente. Y en el informe dictamen, si ustedes se fijan en la parte del dictamen del Contralor sobre el cumplimiento de las disposiciones legales, en lo que refiere justamente a la fiscalización especial e inmediata que realizó la Dirección de Bienes Patrimoniales, dice incumplimiento del manual de procedimiento de bienes patrimoniales, y ahí refiere la responsabilidad que tiene el funcionario de proteger los bienes del activo de una institución. Ahora, sí tomamos como realmente como una oportunidad de mejora la debilidad que ustedes nos están señalando en ese sentido, de exponer eso de manera más puntual en el informe dictamen. Es probable que también eso nos va a llevar para el próximo año que esos dos tomos, el tomo 1 y el tomo 2, es el que contiene realmente el informe dictamen de la Contraloría. Los otros forman parte importante, pero no forman parte del dictamen en sí. Entonces probablemente ese tomo, en vez de ser 2 tomos, se va a ampliar a 4 o a 6, pero lo que también nosotros es la primera oportunidad que tenemos realmente de recibir esta retroalimentación que valoramos, retroalimentación que nosotros tomamos nota y que realmente vamos a cumplir, porque si ustedes, que son quienes tienen que dictaminar nuestro trabajo, nos están ayudando y apoyando, señalándonos una mejor forma de hacer la tarea, no vamos a ser tan necios de no aceptar esas observaciones. Y yo en nombre de mi institución, y vuelvo y señalo como responsable de la consolidación de este trabajo, agradezco cada uno de estos señalamientos, y tenga por seguro, señor presidente, señores miembros, que para el próximo año el informe dictamen que ustedes van a recibir y van a tener absolutamente todas estas indicaciones que gracias a esta reunión estamos recibiendo esta retroalimentación. Está en el informe dictamen esta parte, no por número, pero como incumplimiento de disposiciones legales. No está como con número. Con relación nuevamente al tema de la materialidad que refería el senador Amarilla, presidente de esta comisión, también quiero señalar que la fiscalización que se realizó para la verificación del uso de combustible fue una fiscalización especial inmediata, no una auditoría financiera. La materialidad de 33 millones que yo refería era de una auditoría financiera, senador. Por eso que usted va a ver inclusive montos mínimos menores a eso cuando es otra modalidad de auditoría. No todo, la auditoría financiera es lo que sí tuvo una materialidad mucho más importante. Esa es la razón por la cual, y usted tiene totalmente la razón, esa es la razón por la cual difieren los montos en el informe dictamen. Tiene una explicación, es decir, por la modalidad de auditoría que se ha realizado. No obstante, yo también quiero insistir en esto, permítame con todo respeto insistir en esto. Ayúdennos a... No hablo solamente, hablo en nombre de todos mis compañeros auditores, sobre todo en representación de mis compañeros auditores. Ayúdennos a que esa materialidad esté en nuestra norma nacional, senador. Ayúdennos. Eso va a facilitar nuestro trabajo, eso va a facilitar cualquier cuestionamiento que mis compañeros puedan tener en instancias jurisdiccionales, porque en instancias jurisdiccionales se les puede cuestionar por qué un dictamen, por qué está sustentando un dictamen un monto por fuera de la materialidad. Eso puede ser cuestionado al auditor en una instancia de jurisdiccional. Entonces, ayúdennos a que nuestro trabajo tenga el respaldo nacional, en leyes nacionales. Y más todavía también, ya compartía justamente con los colegas de ambas cámaras, más todavía, señor presidente, señores miembros, Paraguay es evaluado cada 3 años en las finanzas públicas de Paraguay por organismos internacionales. Y dentro de esa evaluación, en el escrutinio externo, está la Contraloría y está el Congreso. Y realmente el último informe
como todos los años, como cada 3 años se presenta, el último informe nuevamente no fue favorable ni para el Congreso ni para la Contraloría. Entonces, esos ajustes a la ley 1535 puede ser de mucho beneficio para el trabajo que nosotros estamos desarrollando, especialmente para sustentar cada observación, cada hallazgo, y sobre todo los dictámenes de la Contraloría. Muy bien, muchas gracias. Tomamos nota de las consideraciones manifestadas por la directora, la doctora Gladys Fernández, y seguramente haremos que forme parte del informe que se presente a ambas cámaras. Avancemos con esto porque creo que hay que también un poco aprovechar la presencia de los señores directores generales para de manera sucinta referir a los 4 reportes. El primero, mayoritariamente vinculado al uso de combustible. El segundo, yo veo lo que pude extraer, entonces permítanse corregirme si mi análisis está errado. El segundo, el relativo a la toma de crédito por parte del IPF como una entidad financiera y la interpretación bastante llamativa de consignar como deuda solamente el monto nominal del préstamo y no así los intereses. Eso termina afectando, cualquiera lo sabe, en algunos secretarios saben que afecta al cuadro patrimonial de la institución, lo mismo declarar una deuda inferior que el verdadero monto de la deuda. La gente no está viendo y tiene que saber de qué estamos hablando. Pero un aspecto llamativo guarda también relación con la composición de los saldos a proveedores. Es una manera de disfrazar la gestión de una autoridad pública. Entonces, me gustaría, doctora, que en cristiano, mirando a la cámara más que a nosotros, usted vaya resumiendo, y quienes tengan que hacerlo, vayan resumiendo públicamente sobre estos hallazgos que encontraron en el IPS. No nos deja de llamar la atención también las otras líneas obtenidas, creo que hay 425 mil millones que no fue aprobada, o sea, que no fue impactada presupuestariamente. En principio, el activador, bueno, el crédito va a afectar presupuestariamente con una entidad primeramente un presupuesto para poder hacer las evaluaciones. Y bueno, ustedes pueden profundizar para que la gente, reitero, vea, escuche y por sobre todas las cosas la prensa también haga pública esta situación, las diferencias encontradas en la ejecución y el registro del sistema integrado de contabilidad y también los pagos por subsidio a la maternidad. Suman en el 54 años otros hallazgos hasta llegar a los 1.748.000 millones. Yo no creo que el presidente sea quien informe de esto, sino que sean ustedes mismos. Para poder cerrar vuestra participación, reitero, tómense el tiempo por áreas y equipos de trabajo de ilustrar a los miembros porque nosotros después vamos a tener que transmitir esto en nuestro lenguaje a nuestros respectivos pueblos. Y esa es una tarea bastante engorrosa que nos asigna el trabajo que nos han dado, y queremos aprovechar nuestra presencia para nutrirnos, para confirmar lo que ya de hecho hemos encontrado en nuestro material remitido, pero también para enriquecer más eso si hace falta. Queda que nuestras palabras con absoluta libertad y sin limitación de tiempo. Gracias. Arrancan con el reporte 52, uso de combustible. Yo lo ve así por grandes partidas, pero ustedes tienen la libertad de hacerlo como mejor les parezca, que metodológicamente se pueda comprender lo que nos informan. Reporte, requiero 52, 53, 54 y 55.
relación al reporte de 705 millones, ¿no? Pueden probarlo si quieren, doctor. ¿Cómo? Pueden probarlo si quieren. Bueno, justamente creo que la auditoría originó un pedido de la honorable Cámara para verificar el uso de los combustibles en el IPS. Y en ese sentido, el Contralor dispuso esa fiscalización, y cuando mis compañeros fueron a verificar realmente si el combustible utilizado o el combustible pagado era utilizado para los fines del instituto, se encontraron un sinnúmero de observaciones que están contenidas en el informe, y entre ellos, por ejemplo, el que está en pantalla, que durante el ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre no se constató documentos de rendición de cuentas al consumo de combustibles en generadores. Cuando realizamos ya una observación constituye un hallazgo, o sea que ya queda sustanciado en el informe, es porque el equipo auditor aplicó todos los procedimientos de auditoría, señor presidente, señores miembros, para tener una aclaración válida que pueda hacer que esa observación caiga. Se solicitaron las informaciones, se solicitaron los documentos, se hicieron actas de verificación, y la respuesta que brindó el instituto a los compañeros en ese entonces no satisfizo. Entonces queda el hallazgo sustanciado. Y como bien dice ahí, no se encontró rendición de cuentas, o sea que no se rindieron cuentas por la utilización de ese combustible. En otros casos se detectó que había miembros del consejo que figuraban que estaban de vacaciones, y sin embargo los combustibles fueron cargados en ese momento, o sea que seguían utilizando combustible en el periodo que ellos tenían que estar gozando de sus vacaciones. La respuesta que brindaron al respecto no era una respuesta válida al criterio del equipo auditor, por eso el hallazgo se sustanció, por eso quedó la observación. Y no sé si había otro punto más así macro. Son 705.947.000 y tantos millones, los montos más relevantes del uso de combustibles. 17 puntos encontramos nosotros en los 4 reportes remitidos a la Fiscalía. Igualmente, señor presidente, igualmente, señor presidente, cuando nosotros verificamos el uso de combustible, lo primero que solicitamos es el reglamento. ¿Quién tiene que ser beneficiario del uso de ese combustible? ¿Quién es el responsable de manejar hoy día la tarjeta magnética? ¿Cómo se va a rendir? ¿Para cuándo se va a dar? ¿Para qué se va a utilizar? ¿Hay alguna autorización expresa, reglamento mediante, para uso de vehículos particulares? ¿En qué caso se puede cargar para vehículos particulares? Y no nos quedamos con ese pedido, con esa respuesta del auditado. Nosotros solicitamos, si es vía tarjeta magnética de Petropac, solicitamos también a la otra parte que provee, ¿a quién proveyó? ¿Cuándo proveyó? ¿En qué momento proveyó? ¿Qué litro? ¿A qué auto cargó? Si ese vehículo que cargó es de la institución, si tiene la chapa, si tiene la característica del vehículo a quien se cargó. O sea que no es una cosa que el auditor pueda quedar. De hecho, por norma y por procedimiento, el auditor no puede quedar con una sola fuente, porque entonces su resultado, su hallazgo tendría sesgo. Tiene que contrastar la fuente. Tenemos que hacer comparaciones. Eso hicimos en el caso de combustible. Eso hicimos en el caso de los proveedores, porque bien sabido, de público conocimiento, que hemos tenido mucha limitación para acceder a los documentos que respaldan las deudas de los proveedores. Entonces, el Contralor circularizó a todos los proveedores que ya nosotros teníamos un listado de esos proveedores, a ver si cuánto realmente ellos estaban reclamando como deuda al IPS, cuánto
cobraron durante el periodo, qué les falta cobrar, en qué concepto cobraron, por qué no cobraron, cuándo proveyó, a quién proveyó, la nota de remisión, quién usó ese servicio, hay algún sector, algún área específica del IPS que acusó que el servicio fue recibido, que realmente lo que ellos reclaman es por un servicio prestado, por un bien entregado. O sea que no nos quedamos con una sola fuente. Eso a veces también hace que, como bien usted señaló, que nuestros informes no sean oportunos, que tardemos un poco más, porque el auditor tiene que hablar con evidencia, señor presidente, señores miembros. El auditor no puede inventar, el auditor tiene que tener documento válido, suficiente, razonable, adecuado, confiable, de fuentes confiables. El auditor tiene que quitarse todo prejuicio cuando va a ir a auditar. Nosotros no auditamos las personas, nosotros auditamos la institución. Esa es otra cosa que a veces también tenemos como que nos ven como una persecución. La Contraloría no audita personas, la Contraloría audita institución. Independientemente de quién está dirigiendo, la responsabilidad política lógicamente tiene la máxima autoridad, pero nosotros auditamos institución, no personas. Y si dentro de esa auditoría, dentro de esa revisión analítica que hacemos, que es una revisión minuciosa que hacemos, dentro del proceso de auditoría, se sustancia una observación que no fue rebatida suficientemente o aclarada suficientemente por parte del auditado, cuya instancia de aclaración son varias, señor presidente, señores miembros. Primero, dentro del proceso de la auditoría, el auditor traslada a su nexo y le dice, señores, estoy teniendo esta diferencia. Si no vas a aclarar, ¿cuál es el origen de esta diferencia? Estoy teniendo esto, no me condice con lo que ustedes me dieron como criterio. ¿Cuál es la situación? ¿Qué respuesta tienen ante esta situación? Da una primera respuesta. Si esa respuesta es parcial o no satisface al equipo, vuelve a requerir sobre eso. Me dice esta respuesta, no es la que te pedí o no responde lo que estamos solicitando. Luego hay una tercera instancia, que es la de comunicación de observaciones, pero una instancia meramente ya formal, que nuevamente tiene el ente auditado de responder a cualquier duda, a cualquier observación que haya tenido el equipo durante el proceso. Primero porque partimos a la base, señor presidente, señores miembros, que los auditores no conocemos el archivo institucional como si conocen la persona que ejecuta el proceso. Los auditores somos visitas dentro y por nuestra experiencia, por nuestro entrenamiento, podemos detectar hechos irregulares o hechos impropios o situaciones que no condicen con el criterio. Y en ese sentido, en el tema de combustible, se le han dado todas esas instancias de aclaración. Y se han inclusive elaborado actas de actuación, y con esas actas de actuación es que se sustancian estas observaciones que a criterio, sí, que ellos mismos dicen que no cuentan con rendición, a pesar de que su normativa interna vigente, en vigencia, que sus mismos miembros del Consejo aprobaron, obliga a que exista rendición. Y no solo eso, está el manual de rendición de cuentas de la Contraloría, que expresamente señala para cierto objeto de gasto cuál es la documentación que soporta una erogación. Y bueno, entonces ya internamente, ya las personas responsables del proceso aceptan la observación y eso hace que esa observación se sustancie y quede en el informe de auditoría. Y una vez realizada esa observación por nuestra dirección de asuntos jurídicos, entonces ahí ellos sugieren al equipo que esa observación no solamente constituye un hallazgo de auditoría, sino que podría constituir un inicio de hecho jurídico. Y razón por la cual se sugiere la mesa de trabajo con nuestra dirección de auditoría forense, que son compañeros que están exclusivamente analizando hechos punibles, si tienen o no tienen mérito una observación de un auditor, si tienen todos los condimentos que debe tener una observación para ser denunciada o comunicada al Ministerio Público, mejor dicho, o si hace falta que la dirección de asuntos, la dirección forense aplique otros procedimientos. Por ejemplo,
Vamos a suponer que los auditores no pidieron el anverso y el reverso de un cheque, cuyo pago, cuyo cobro está señalado en el informe. Entonces, ¿qué hace la auditoría forense? Solicita nota mediante a la superintendencia de bancos, que a través de la superintendencia de bancos se solicita al banco que efectivizó ese cheque, copia de ese cheque. Y eso lleva a un proceso que nuestra misma ley establece de 30 días. Entonces, eso hace a veces, a lo mejor, no podamos llegar a tiempo o lleguemos un poco más tarde, porque el auditor no puede inventar, el auditor tiene que hablar con evidencia. Si nosotros en nuestro informe pusiéramos algo cuya evidencia no tenemos, podemos tener realmente consecuencias muy graves en cuanto a nuestro trabajo. Y eso hace que, si es que el auditor señaló que no se rindió cuenta, es porque tiene documento del otro lado que le dice no hay rendición de cuenta. Y eso ocurrió en el caso de IPS. No sé si algo quiere hay acta firmada, presidente, en donde ellos... Podemos entrar en muchos tópicos, ¿no? Sí. Por favor. Combustible, entonces, ya una aplicación suscita, la gente está viendo esto se está transmitiendo en directo por telecámara y reiteramos lo que estamos haciendo de darle la oportunidad al ente de control para que explique lo impregnado en los tomos que llegaron al seno del Congreso de la Nación para que esta a su vez dé su informe respecto a la pertinencia o no de la informada instancia. Entonces, si podemos avanzar por favor sobre los otros aspectos. ¿Ustedes me indican algo específico? Pedimos la libertad de señalar los nombres de la... Con relación al préstamo, podría ser que el otro día justamente también quedó... Ese monto que está ahí, 1.157.000 millones. Si pueden usarlo. Es la operación número 12. Ahí está prácticamente construyendo todo. Bueno, con relación a ese monto, señor presidente, señores miembros, el equipo auditor, para verificar justamente si lo que estaba registrado en el pasivo es real y es legal, porque son dos situaciones que se tienen que dar. Una cosa es que esté en el pasivo, que esté registrado, pero hay que ver si realmente ese pasivo fue producto de un servicio que se proveyó o de insumo que se proveyó al IPS. Solicitó justamente el listado de proveedores pendientes de pago por ejercicio fiscal con su respectivo respaldo documental. Sin embargo, como ya señalé, tuvimos limitaciones en la provisión justamente del respaldo, sobre todo del respaldo documental. Entonces, cuando digo tuvimos, quiero también señalar que mi función acá, señor presidente, es la de vocera de la Contraloría. Mis compañeros que me acompañan son los que llevaron adelante, la doctora Eva, la licenciada Rafetero, la licenciada María José Campos, son quienes ejecutaron esa tarea. Son en el campo, son... No me cierran libertad de darle el micrófono. Sí. ya les doy. La recién pedí y me dijo, no, ya está. Bueno. Entonces, hecha la verificación, aplicado los procedimientos, verificado todo lo que el IPS nos proveyó, se constató que existía esta falta de documentación. Se volvió a requerir al IPS, y la doctora Eva me va a corregir si no es así, se volvió a solicitar al IPS, el IPS responde que ya fue proveído. Entonces, ¿qué hizo el equipo? Se constituye la dirección
Dirección de Contabilidad. Se constituye la Dirección de Contabilidad del IPS que dice, ustedes me responden que me proveyeron y lo que ustedes me proveyeron no responde a lo que nosotros hemos requerido. Ahí entonces la persona, creo que no sé quién, Torales, el licenciado Carlos Torales, jefe del Departamento de Contabilidad, señaló que ha solicitado a la Dirección de Suministro la composición de la cuenta que estaba requiriendo la Contraloría, no teniendo respuesta a la fecha. O sea que lo que ellos respondieron ni siquiera tenían en ese momento y ellos enviaron otra respuesta. Yo en ese sentido también quiero señalar que hay un artículo de nuestra ley, el artículo 40 de nuestra ley 276, que dice que quien proporcionare datos falsos a la Contraloría tiene alguna repercusión penal, ¿verdad? No quiero señalar de manera expresamente, pero tiene consecuencia penal, porque eso hace que mis compañeros, señor presidente, señores miembros, hayan perdido tiempo en estar analizando algo que no es lo que se requirió. Si ellos no se hubieran constituido al IPS al hablar el acta, no hubieran tenido evidencia de que realmente el IPS no proveyó, porque el IPS tenía una nota cursada a la Contraloría diciendo que proveyó la documentación solicitada. Y eso es lo que hizo que esta observación se sustancie, señor presidente. Permiso, ¿eso se denunció el Tribunal de Caso Moreno? Eso primero se solicitó la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría, solicita la investigación interna de ese hecho y que está en el informe en esos términos y me van a corregir si no es así. Y además constituye a criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos sustanciado por la Dirección Forense de nuestra Contraloría un indicio de hecho público. Al no tener documento que respalda tan cuantioso monto, entonces constituye indicio. Puede ser que tenga explicación, pero a nosotros no nos dieron esa explicación. Como regla general, la Contraloría recomienda en todos los casos. Como regla general, la Contraloría hemos podido observar que recomienda en todos los casos a las instituciones abrir causas para investigar y deslindar responsabilidad de la funcionaria. Pero avancemos. ¿Quiere saber más respecto al manejo, aplicación y uso de fondos? Hospitalidad, un gran trabajo que forma parte del informe, si puede referir al mismo formador. Y voy yo desgranando para hacerla más fácil. También constituyó una fiscalización especial inmediata que fue llevada adelante por nuestros compañeros de la Dirección de Control de Obras Públicas. Y verificada justamente esa obra que se ejecutó en el hospital en Gari, ellos... Perdón, es la causa atendida. Estoy tomando ya por al azar nomás los puntos más resaltantes para que puedan liderarse la observación 31, sí. Sí. Bueno, este de 62.000 millones, el saldo de la cuenta obras civiles en ejecución está integrado por obras que carecen de documentos que acrediten su continuidad o culminación por 62.000 millones. IPS brindó respuesta que evidenció que existen obras cuyo proceso de licitación ya viene de años anteriores, desde el 2003 hasta el 2016, inclusive, que fue la muestra que se seleccionó y cuya observación está en el informe del auditor y en el informe de dictamen. Cuando se solicitó la documentación referente a esa obra, señalaron que carecen de documentos que acrediten primero su continuidad y su culminación.
Este es un tema muy repetitivo en la administración pública cuando nosotros verificamos obras de ejecución y sobre todo obras de gran envergadura, señor presidente, señores miembros. Ver que una obra no culmina y que quedan obras civiles en ejecución y no se lleva a la cuenta principal, que significa obras, edificios, hace contablemente en el lenguaje contable que esa exposición distorsione, por llamarlo solamente, por calificarlo en términos contables, distorsione la exposición de los años. No puede ser una obra que quede por años, que se esté usando y no se llegue a la cuenta principal. Porque llevar a la cuenta principal, señor presidente, señores miembros, implica que hay que aplicar la depreciación correspondiente. Exactamente. Eso abulta el activo y muestra una situación financiera que no es real. O sea que puede tener distintas, a lo mejor el contador no hizo lo que tenía que decir, no recogió los documentos o a lo mejor no le llegó. O sea que es una situación de alarma. No puede quedar obras civiles en ejecución. En algunos casos inclusive con recepción definitiva que siguen todavía como obras en ejecución. Eso implica abultamiento al activo. El abultamiento al activo es un engaño al usuario de ese estado financiero, porque se espera que los estados financieros presenten fielmente, íntegramente todas las operaciones que hace una institución. Y el hecho de no llegar a una cuenta definitiva afecta primero al activo por ese abultamiento, porque nos aplica la depreciación, por el desgaste, por el uso. Segundo, afecta a los estados de resultados, señor presidente. Imagínense eso en una empresa que está sujeto al impuesto a la renta, como son las empresas públicas. El hecho de no afectar al resultado muestra fortalezas financieras que no existen, distorsiona la realidad económica, distorsiona la realidad financiera, engaña al usuario. El usuario de los estados financieros en el sector público somos todos los ciudadanos, pero por sobre todo engaña a aquel que tiene que tomar decisión, el Congreso, cuando va a otorgar préstamo. Mira los estados financieros. ¿Cuál es la fortaleza financiera de esa empresa? ¿Cuál es su ratio de solvencia, su ratio de liquidez? Y eso hace que se muestre una realidad que no existe. Ese es el caso de las obras civiles en ejecución que nunca terminan de ser trasladadas a la cuenta principal. O sea que si no se culminó, ¿por qué no se culminó? Hay que ver cuáles son, porque inclusive puede ser que hayan obras que por la no culminar puede llevar mayor erogación que no culminar. O sea que hay que hacer un análisis serio. El Consejo de Administración del IPS tiene que tomar con la seriedad que merece una observación de la Contraloría para darle una acción a esta observación. Porque, vuelvo y señalo, distorsiona el balance, distorsiona el estado de resultados. Lo del hospital Ingavi, doctora. Lo del hospital Ingavi justamente es una auditoría que realizó, como ya dije, mis compañeros de obras y obras públicas en la construcción de provisión de equipo para el Ingavi del IPS. Déjame preguntar, Sí. para que la audiencia que nos está siguiendo entienda. Auditoría de Contraloría hace las mediciones y encuentra diferencia entre lo que se certificó y pagó y lo que realmente se debía ejecutar. Entonces, si por favor pueden darnos cifras, muchas gracias. Gracias, señor presidente, señores miembros. Hay dos informes realmente que se llevó adelante que forman parte de este informe y dictamen. Uno cuya observación es de más de 1.900 millones y otro de más de 1.400 millones. En esa obra se tomaron dos licitaciones, la 5/12 y la licitación 79/17. Cuando mis compañeros fueron a verificar, o sea, que verificaron realmente primero las especificaciones técnicas
Luego eso, hicieron un cruce, una comparación con la documentación respaldatoria y detectaron que había diferencia entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas. Y además había diferencia en cuanto a las especificaciones técnicas y normas que resultan en condiciones de servicio inferiores a las contratadas. Esto hizo lugar a esta observación, incumplimiento de las instalaciones eléctricas, sistemas de pararrayo. O sea que en el informe realmente refiere cada uno de los ítems que fueron analizados, cada uno de los ítems que fueron ejecutados según la institución, según el equipo auditor y la diferencia que arroja, y la suma de esas diferencias es lo que se señala en este documento. Incumplieron la misma ley 1533, incumplieron las condiciones generales del contrato, incumplieron también especificaciones técnicas que ya señalé, el sistema de protección externa contra descarga atmosférica, la misma reglamentación para las instalaciones eléctricas de baja tensión de la ANDE, y un hospital como el INGAB, y lógicamente el incumplimiento sobre todo de normas técnicas puede poner en riesgo la vida de los cotizantes, de los usuarios que son los ciudadanos. Entonces, por eso tiene su importancia, su relevancia el informe de mis compañeros de control de obras públicas. Los detalles, los ítem por ítem refiere el informe, ítem por ítem de lo que se verificó realmente en esa fiscalización. No tengo en mente en este momento. No hace falta. Satisfactoria, ¿verdad? Gracias, presidente. Bueno, vamos terminando porque hemos avanzado de manera peculiar la mañana, son casi mediodía. Uno de los puntos que más llamó la atención, que encontramos sí en el informe de auditoría financiera con la calificación de salvedad, guarda relación con los casi 9.500 ítems faltantes, mayoritariamente equipos, que totaliza 42.915.782.530 guaraníes. Si por favor sucintamente puede informar a la ciudadanía y a los miembros de esta comisión sobre el hecho faltante del equipo que acompaña a la doctora Fernández. Sí, presidente, muchas gracias. Efectivamente se detectaron 9.355 bienes que figuraban en el inventario de bienes como faltantes. O sea que no estaban luego como faltantes. Eso ellos ya asumen que son faltantes. O sea que probablemente están con paralelo administrativamente reconocido. No se pudo dar cuenta realmente de cuál es el paradero de esos bienes probablemente. Consta de máquinas y equipos agropecuarios, máquinas y equipos de oficina, 241 máquinas y equipos de oficina, máquinas y equipos industriales 59, equipos de seguridad 7, equipos de enseñanza 5, equipos de computación 5.038, equipos de transporte 4 y equipos de salud y de laboratorio 4.000. Entonces, estas cantidades cuantificadas que la misma institución tiene cuantificadas es lo que ellos no pudieron aclarar suficientemente y que asumen que son faltantes, que en la misma, me va a corregir si no es así, en el mismo inventario que ellos nos proveyeron figuran como faltantes. Entonces, nuevamente dicho el sumario para... Sí, se pide. Pero no detectaron ustedes trámites internos implementados por las autoridades para encontrar finalmente la causa de esos faltantes. Bueno, la excusa por dar algún término existe, ¿verdad? Pueden decir, esto ya asumimos la administración anterior, pero realmente hay que depurar el estado financiero. No se puede seguir engañando al usuario. Los estados financieros deben representar fielmente la imagen fiel de la institución. Y si hay faltante, hay que ver por qué. Hay que gestionar
¿A quién se le dio? ¿Quién fue la última persona que recibió? ¿Qué destino se le dio? ¿A dónde está? Porque por eso decimos con paradero administrativamente desconocido, porque tal vez esté, pero nadie busca, nadie se hace cargo de saber dónde están estos bienes, a dónde fue a parar, están en uso, es todavía usable, no es usable. Entonces esa es la situación encontrada realmente en este caso de los 9.355 equipos en el inventario, presidente. Directora, Sí, señor. una pregunta. Al asumir una autoridad administrativa, una institución tan importante, en el caso de IPS, ¿acaso no se hace un corte administrativo? Es un procedimiento básico y fundamental para empezar una gestión administrativa. Así es. Porque no podemos tener como excusa esto ya viene de administraciones anteriores. ¿Por qué? Porque en el momento que asumimos una institución somos responsables inmediatos de lo que pasa. Para eso viene el corte administrativo y a partir de ahí se hacen los inventarios respectivos. O sea, aquí hay una gran irresponsabilidad. Entonces, desde el momento que se asumió IPS, o nunca hubo interés, o hubo una desidia, o falta de conocimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es sumamente grave. Y más todavía a mí me llama la atención. Y vuelvo nomás otra vez al tema de Ingali. Perdón, presidente, me retrotraigo, pero me duele ver este reporte de la Contraloría, donde hace mención a que también se concluye que esas obras realizadas, además de no concluidas, también pone en riesgo la seguridad de las personas. Esto es un inminente daño patrimonial y una estafa al pueblo paraguayo. Esto es sumamente grave. Eso nomás quería indicar y quería saber un poquito así. ¿Hicieron o no corte administrativo? ¿Sí? Permiso, presidente. Doctora, queremos complementar la consulta del senador acá con el presidente de la Comisión de Plan de Control de la Cámara. Gracias, presidente. Muy buenos días o mediodía, señores senadores, queridos colegas diputados, directores de ambas comisiones, señores directores de la Contraloría. Un gusto realmente poder compartir con ustedes también. Ya con algunos somos conocidos, siempre dando dolor de cabeza, presidente. Realmente tuvimos en el tiempo que he pasado también por una institución la presencia de ellos y sé el excelente trabajo que hacen. Realmente les felicito. Y bueno, acá podemos darnos cuenta de la situación en que está una institución tan grande que a lo mejor nunca tuvo también una auditoría a profundidad. Y eso es muy importante y que se pueda llevar a cabo casi en todas las instituciones para que también se pueda ir saneando y controlando cada vez más. Con relación a, yo lo puedo decir con propiedad, los que muchas veces están en las sucursales, en distintos puntos del país, que muchas veces el director de patrimonio realmente no cumple la función que debe cumplir de tener ordenado lo que es su gerencia y bueno, cae en esto. Ahora bien, yo le quiero hacer una consulta. Por ejemplo, el pago de las obras, eso tiene que autorizar la DNCP, ¿verdad? Quiero consultar eso. Por ejemplo, cada certificación tiene que autorizar las contrataciones públicas. La DNCP la que utiliza el proceso licitatorio. Sí, pero también después uno tiene que cargar para que autorice el pago. Realmente la certificación viene, no soy contadora, pero voy a hablar de lo que conozco de eso. La certificación realiza el fiscal de obra. Sí. Cuando el fiscal de obra certifica que la obra fue ejecutada con base a las especificaciones establecidas, al contrato y a las especificaciones establecidas, y da fe que realmente se hizo de esa manera, se inicia el proceso de pago. Eso se pasa al área correspondiente, al área interna correspondiente, hasta llegar probablemente al ordenador de gasto que ejecuta ese pago.
pero quien da viabilidad, si se paga o no se paga, es el fiscal. Sí, pero eso se carga también dentro del sistema. Se informa a la DNCT y ellos autorizan. Sí. De esa parte realmente. Bueno, el otro punto que ya pasamos, esos montos de combustible, eso está registrado por autorización de cada tarjeta. La sumatoria total es el monto que figura ahí. El monto que figura es el monto que ellos no pudieron justificar. Que no pudieron. No pudieron justificar. Pero está detallado que cuánto corresponde a cada tarjeta. Eso dice su reglamento, que tiene que identificar a quién carga, cuándo carga, a qué hora carga, por qué carga, para qué carga y si es para fines realmente de la institución y dónde carga. Eso dice, en algunos casos realmente tampoco se vio, se cumplió la misma normativa interna de la empresa. O sea que es probable que esté un funcionario que tenía que chequear, que tenía que verificar, que tenía que dar seguimiento e informar, y luego está la auditoría interna. Tampoco está exento de esta responsabilidad. O sea que alguien debió controlar. Pero ese alguien, señor presidente, es el dueño del proceso. Es el primer control que se espera que se realice en la persona que ejecuta esa operación. Y probablemente con la observación que quedó sustanciada, todos esos controles no se realizaron. Por eso es que llegamos a no tener documentos que avalan esa revisión de cuentas. Y nosotros cruzamos la información con el ente que proveyó el combustible. O sea que contrastamos con la información con lo que nos dice la entidad y lo que nos dice el ente proveedor. Pero tiene una dirección de control Sí, que tiene que fiscalizar todo. sí, así es. ¿Me permite? Sí. Y respondiendo a la pregunta del señor senador, efectivamente, señor senador, hay un puerto administrativo. Pero yo no sé si el presidente va a coincidir conmigo en esto, presidente, usted que tiene tanta experiencia en la administración pública, y no solamente en la administración pública, sino que también en lectura del estado financiero. Pareciera ser que no le damos la importancia de vida al estado financiero. Pareciera ser que son letras muertas. Pareciera ser que son números que a alguien le ocupa o que a alguien le preocupa. Y no son así. Cuando uno asume la titularidad de un ente, los estados financieros, los saldos que figuran tienen que ser real y legal. Y es probable que se haya hecho el corte administrativo, se haya firmado todo el inventario y dentro de ese inventario ya estaba luego como faltante. No quiero asegurar que haya sido ese caso, en este caso particular, porque tengo que mirar los archivos. Pero esto también, como una reflexión, tiene que darnos la posibilidad de tomar conciencia de que esos estados financieros nos dicen algo. Que no es solamente el número frío, y que realmente si nosotros no tenemos la formación adecuada contablemente hablando, tratemos de tener a alguien a nuestro lado que realmente nos asesore en ese sentido. Es muy importante, porque si no ocurren estas cosas de que asumimos el inventario ya como bien y no hacemos un antes y un después, porque a beneficio del inventario cuando uno asume un corte administrativo y no denuncia o no hace reparo de esa situación que asumió o que estaba cuando asumió. Nada más que eso, el senador. Gracias, presidente. Gracias, directora. El diputado Teodoro Benítez. Gracias, presidente. Primero, nada, saludar acá a todo el equipo, a los directores, al equipo también de la Contraloría, gracias al Contralor por la presencia, también a mi colega, al presidente de comisión, a los senadores. Bueno, tengo unas consultas más. Bueno, primero decir, hubiese estado interesante tener la presencia de la vicepresidenta Natalia. Yo creo que hubiese estado interesante que venga también y dé su parecer, de tal manera que tengamos también su opinión sobre este informe, si hay algo que aclarar, me parecía
que este era un buen lugar para hacerlo, pero bueno, lastimosamente no se va a poder dar. Y ya tengo unas consultas para después de liberar seguramente. Por ejemplo, con el tema de los equipos que no están. Fíjate que hay equipos que fueron adquiridos en el 2004, 2010, 2008, o sea, hay equipos de hace muchos años. Lo que a mí me gustaría saber es si estos equipos tienen algún dictamen previo ya de Contraloría de otros años y que ya no estaban, o fue en este periodo específicamente que estos equipos no se encontraron, ¿verdad? Esa es la primera consulta. Y también con el tema de combustible, ese combustible, esa cantidad que ustedes hablan bueno, aparentemente no entrará su rendición, ¿a cuántas tarjetas equivale? ¿A cuántas tarjetas, en total el tema de combustible, a cuántas tarjetas y si esa tarjeta está nominada? O esa tarjeta en su conjunto. Solamente. Muchas gracias, directora. Presidente, gracias, diputado. Voy a comenzar por el final, si me permite. Las tarjetas están nominadas por unidades funcionales, o sea, por direcciones operativas. Cada dirección tiene una tarjeta, pero en el reglamento establece que se tiene que individualizar a quién se cargó, a qué vehículo se cargó, número de chapa del vehículo, a quién se cargó. Ese por un lado. Por otro lado, con relación al faltante, ¿cuál es la gravedad del tema de los faltantes que no se depuren el balance? Que no se depuren. Vuelvo a señalar, puede tener una aplicación 2004, probablemente está en desuso, probablemente ya no sirva. Es probable. O sea que la situación real de eso viene, como bien dijo el presidente también, puede estar diseminado por ahí el director o el responsable de bienes patrimoniales no hizo su trabajo. O sea que explicación tal vez podamos tener, o tal vez tengan las autoridades del IPS. Pero al estar reflejado en esos estados financieros, al no estar depurado, algo que ya no existe, algo que ya ni siquiera está servible para uso, distorsiona nuevamente la situación, la posición. O sea, quiere decir que el balance del IPS no muestra la situación real que se espera que muestre. Es ahí la gravedad del hecho. Bueno, creo que vamos concluyendo esta segunda mesa de trabajo. No sin antes manifestarles que tanto el Congreso como la Contraloría y sobre todas las cosas la ciudadanía, a través de esta publicidad que le estamos dando, sobre todas las cosas, la transparencia en el manejo de la información que le estamos imprimiendo, nos permite detectar que la corrupción la podemos combatir con mayor intensidad en la medida en que anticipemos probablemente la comisión de los nada. Es un desafío, una tarea titánica que la tenemos que encarar aquí todos. Pero repito, como el marco constitucional nos limita en primer lugar a un ejercicio fiscal y nos limita a analizar el informe que vino referente al año 2022 de la Contraloría, creo que no está de más para la gente que se acaba de conectar a esta audiencia transmitida por Telecámara y recalcarles nuestra preocupación respecto a esos puntos que no están consignados en los tomos y que sin embargo fueron denunciados como hechos públicos. Y efectivamente estar al frente de una institución no significa solamente llevar adelante el proceso de gestión de administración de talento o de aplicación de fondos, sino que mirar la integralidad desde los datos que se consignan en el corte administrativo como iniciativas que deben surgir de la máxima autoridad para analizar si cuadran o no los datos consignados en balance, los datos consignados en los cuadros de inventario, los saldos bancarios inclusive,
los pagos ya autorizados y muchas veces no retirados. Yo me remonto un poco a mi experiencia allá por el año 99, cuando muy joven asumía la responsabilidad de normalizar el sector de administración y finanzas del rectorado de la universidad después de una crisis dada en el ámbito estudiantil. Y lo que hicimos es, como salíamos recién de la academia, egresábamos recién de la profesión, aplicamos a rajatabla todos los principios que la academia nos enseña, y eso nos permitió depurar inventario, llevar además de los bienes en uso. En estos días tuvimos una visita de la gente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuyo informe honestamente asusta, pues. Es gestión lo que hay que hacer, ¿verdad?, para descargar esas obras en ejecución y llevarlas al archivo y empezar a despreciar, ¿verdad?, y tener en realidad los saldos como corresponde, para que la toma de decisiones sea la más certera y por sobre todas las cosas la que menos complique justamente al momento de entregar la responsabilidad a otros, porque los hombres pasan y las instituciones quedan. Entonces me interpelo yo, y también traslado esa interpelación a la Contraloría, porque probablemente la Contraloría, a la hora de pedir presupuesto, no solamente tiene que pedir para auditores, sino tiene que pedir también para capacitadores. Si han descuidado esa faceta, es el momento de potenciar, sencillamente porque tal vez en el sector público, producto de la multiplicación de necesidades, la gente prioriza más la ejecución del presupuesto que la calidad de la ejecución, y deja absolutamente de lado las otras cuestiones, desde los cálculos de las depreciaciones y revaluos, porque no solamente se deprecian los bienes en el sector público, al igual que en el sector privado, los bienes que depreciaban totalmente, pero siguen usándose, que se terminan revaluando. Así también hay que hacer de vuelta, ¿verdad?, ese tipo de gestión, que no sea solamente, creo yo, no sé, tal vez estoy diciendo un disparate, pero me parece que por ahí la línea, que no sea solamente ir a auditar, sino transmitir, ¿verdad?, la integralidad en la mira de la institución. Y bueno, eso puede colaborar en ese sentido, instalar la necesidad de dotarle de mayores partidas presupuestarias, pero también la Contraloría tiene que dar el paso, ¿verdad?, desde comunicar los hallazgos de manera fácil en materia de acceso. Eso tiene que ser una constante, tiene que ser fácil a la gente acceder, ¿verdad?, y por sobre todas las cosas, desde seguir informando de esos hallazgos, y más todavía aquellas que ya van a parar en sede del Ministerio Público, porque el cajoneo de la expediente es lo peor que se puede hacer desde la gestión pública. Y cuando esta la relación con detrimento de fondos en materia de aplicación y uso. Entonces, con esta reflexión yo quiero, salvo que existan algunas consultas que añadir, liberar por hoy al equipo de la Contraloría, no sin antes darles tareas, porque nuestros chicos van a continuar trabajando con ustedes. Nos interesa saber por qué los reportes el MOPC todavía no pasaron al Ministerio Público. Y si los hay, queremos acceder a la misma, eso no tiene que ser secreto de Estado, en primer lugar. Así que Rolando, Cira, Ruth y equipo, ya les anticipo que si me autorizan aquí, la tarea va a ser trabajar, avanzar sobre Petropark, avanzar sobre el MOPC, no sobre las 3 semanitas de trabajo en más ya, ¿verdad?, y otras. Yo estoy tomando como parámetro los montos, ¿verdad? No es lo mismo, aunque todos terminen siendo hechos que tienen que ser investigados por el Ministerio Público, pero no es lo mismo mal aplicar fondos, ¿verdad?, que
algunos pueden ser tipificados como malversación, estafa, qué sé yo, ya sea un interés público, pero investigar un delito de 100 millones que uno 84 millones o uno 1 millón, etcétera, etcétera. En el reporte de Contraloría, mis queridos seguidores de esta labor que nos encomendaron, se denuncian hechos punibles por 3.2 billones de dólares, 400 y algo más de millones de dólares. Es más o menos lo que las binacionales transfieren al erario para que se impague un presupuesto público, que es un monto aproximado a lo que emitimos anualmente bonos y colocamos en el exterior. Es una suma significativa. Y cierro mi alocución y libero a los señores de la Contraloría pidiéndoles también, por favor, que nos permitan, que nos permitan enriquecer este trabajo que estamos haciendo a través de los técnicos que estarán con ustedes, accediendo no solo a los reportes, sino peticionándoles que aceleren la conclusión de esas pruebas. Este pedido va a director jurídico, que si hay que hacer una pausa en los trabajos de los auditores, que fueron quienes reportaron esos informes, ¿verdad? Se los tenga en Contraloría y nosotros, para cuando lleguemos al 22 de noviembre, que es la fecha en que tenemos que informar al Congreso de la Nación, ¿verdad? Podamos decirle con todas las fechas, esto es lo que pudimos hacer, ¿verdad? Esto constatamos y a esto no pudimos llegar, ¿verdad? Entonces, les agradezco infinitamente porque hayan venido y también a los miembros de la comisión les pido que nos aguanten 15 minutitos más para que podamos referir a esta mesa de trabajo de la mañana y fijar una hoja de ruta para la siguiente semana. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Continuando con nuestro orden del día, entonces, señores, me permito peticionarles para que me autoricen a solicitar nota mediante al Contralor de las razones por las cuales estas observaciones que hemos analizado aquí que nos constan, que no constan en los informes de la de la Contraloría, las razones por las cuales nos constan esos puntos. Voy a exigir la aprobación por parte de ustedes, de solicitarles que el acta pueda ser consignada esa petición y que pueda yo publicar la nota pidiendo esa aplicación. Una moción que hace que quiero que se haga en caso. No, sencillamente, como una moción del presidente, yo secundo obviamente la moción y entonces creo que podemos poner a consideración que los demás miembros. Por la aprobación. Por la aprobación, y vamos a levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Asimismo, lo que le manifesté a los técnicos de Contraloría, solicito también la autorización para requerir a la Contraloría que nos remitan los avances sobre los hechos punibles que pudieron detectar, que aún no fueron denunciados en el sede del Ministerio Público, vinculados a Petropar y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. A consideración. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido una mañana bastante fructífera, independientemente de que nos haya venido el presidente del Instituto de Previsión Social. Y les reitero que el equipo técnico, tanto y aprovecho para abusar de la confianza del presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Diputados, tanto en Cámara de Diputados como senadores, están a mucha disposición para profundizar el análisis, porque finalmente van a ser ustedes los voceros respectivos en sus respectivas cámaras. Aquí apenas vamos a dar forma al informe, hasta vamos a terminar ensayando seguramente cómo traducir esto en un lenguaje entendible a la hora de informar. Tal vez
tal vez eso nos permita después instalar de manera permanente la comisión bicameral. Así que les pido también en ese sentido que nos ayuden a ir elaborando un informe que en su momento será presentado al Congreso. Lo demás, creo que amerita levantar la atención. Es una comisión bastante plural, no cuenta con recursos, pero por lo menos ahora hemos podido proveer en el transcurso de la comisión. Presidente, no me da. Muchas gracias.